los bendiga. Este es domingo, un día muy especial, domingo de resurrección. En un domingo como hoy pasaron muchas cosas. Una de ellas es que el Señor resucitó durante la madrugada, en la noche, y ya cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro, el Señor ya no estaba. Ya se había ido. Un evangelio dice que cuando ellas llegaron hubo un terremoto y la piedra fue removida, y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? En otro dice que llegaron y hallaron a dos hombres, dos ángeles adentro, y en otro dice un joven sentado sobre la piedra. El caso es que llegaron los ángeles y removieron la piedra. Es bien interesante, era un sepulcro nuevo. La piedra se repite en 3 evangelios, era muy grande, era una piedra grande. No era una piedra normal, o sea, un disco de piedra normal para guardar a los animales fuera y a la gente. Este era diferente, era una gran piedra, lo enfatizan los evangelios. Hacían como una pequeña zanja, un canal, donde la podían rodar con un pequeño declive enfrente de la cueva, donde ahí se atoraba. Para quitarla se necesitaban un buen grupo de hombres, 15 hombres o más, por el peso tan grande de esta piedra, casi 2 toneladas. Y las mujeres, 3 mujeres que llegaron, jamás podrían haber hecho eso. La piedra tenía un sello, el sello del Imperio Romano. Como en el Pozo de los Leones, allá también pusieron un sello a la entrada del Pozo de los Leones cuando Daniel, y era una soga que atravesaba la piedra, sellada con barro o con cera de cada lugar, con el sello del imperio. Si alguien osaba romper ese sello, mover esa piedra, el castigo era muy grande. Entonces los judíos trajeron una guardia completa, serían unos 60 personas aproximadamente. Una guardia más pequeña, mínimo eran 4 soldados adiestrados para proteger un radio de 4 metros alrededor de ellos. No podían penetrar a un soldado, a cruzar una línea de soldados romanos 4 metros alrededor. Y allí los pusieron para cuidar que no se robaran el cuerpo de Jesús. Llegan los ángeles, hay un gran terremoto, un relámpago del cielo muy grande, y los ángeles remueven la piedra. Una vez que es removida, el Señor ya no estaba. En primer lugar, no salió cuando removieron la piedra, ya no estaba. Y los lienzos, como si se hubiera esfumado, estaban allí, y dice la palabra de Dios que el sudario o la toalla de la cara estaba enrollada en un lugar aparte. Pero miren, 2 cosas sucedieron. La resurrección del Señor. Aparece en el camino de Emaús, por ahí hablando con 2, habla con las mujeres, van y lo cuentan a los discípulos, y la primera reunión en grupo la tiene ese mismo domingo, en la tarde. Y ese domingo en la tarde, el Señor se reúne con todos, menos con Tomás. Él no está en esa reunión, pero es bien interesante todo lo que pasa en estas reuniones. El Señor resucita, el Señor se levantó y le dice a los discípulos todo lo que les había dicho antes, se los recordó. Acuérdense que les dije que iba a padecer, iba a morir, pero al tercer día me iba a levantar. Y ellos no lo creían, pensaban que era un espíritu el que había entrado. Entonces Jesús, para quitar este asunto, en Lucas 24:39 dice: un espíritu, un fantasma, no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo, soy real, es un cuerpo humano. Pueden tocarlo, pueden sentirlo verdaderamente. Entonces, para probarles más todavía esto de que era un cuerpo real, les dice:
tengo hambre, ¿tienen algo de comer? Y rápido le trajeron pescado y miel. Le trajeron pescado y miel y él comió delante de ellos. Es bien interesante. Allá en el mar de Tiberias, por allá en la orilla, cuando recibió a los discípulos, tenía unas brasas, hizo una lumbre, y ya cuando llegaron en la barca ya les tenía pescado allí asado en la lumbre y pan. Bueno, el Señor estuvo comiendo con ellos. Eso fue el domingo en la tarde. Una semana después vuelve a reunirse con ellos otra vez, y ahora sí ya está Tomás y le dice: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pero le dice a él: mete tu dedo donde entraron los clavos y mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, hermano, un espíritu, un fantasma no tiene un cuerpo físico donde se pueda meter el dedo en los agujeros de los clavos o de la lanza también. Y el Señor entonces resucitó con un cuerpo glorificado. Él es las primicias de los que durmieron, el primero de los que durmieron. Todos los que muramos, todos, en aquel día nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado exactamente igual al cuerpo que tuvo nuestro Señor después de la resurrección. Si queremos hacer un poco de teología aquí, pues vamos haciendo la lista. Por ejemplo, un cuerpo glorificado puede ser tocado, y acuérdense las implicaciones de esto para cuando estemos en el cielo. ¿Puede un cuerpo glorificado ser tocado, hermano? Por ejemplo, se puede abrazar y sentirlo como cuerpo verdaderamente. ¿Puede ser tocado? ¿Puede ser abrazado? Sí se puede, porque el Señor dice: un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, un cuerpo glorificado puede ser tocado, se puede abrazar, se puede sentir. La otra, un cuerpo glorificado como el que vamos a tener allá en el cielo, puede comer. El Señor comió a propósito. Él podía haber comido donde Él quisiera, pero a propósito dice: tienen algo de comer, y ya le ofrecieron pescado y miel, y Él comió delante de ellos. Esto quitó todas las dudas de que si hubiera sido un fantasma. Era un cuerpo real. Estaba una reunión de los discípulos y apareció en medio de ellos. Miren, un cuerpo glorificado puede ser tocado, puede comer, puede trasladarse sin ningún problema. Aparentemente atravesó las paredes del cuarto y apareció en medio de ellos. Entonces, estando reunidos, aparece en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Y luego les dice: los voy a ver allá en Galilea. Y allá los ve. Que el cuerpo glorificado se traslada sin ningún problema y puede atravesar paredes, etc. Es un cuerpo muy diferente, como Pablo lo explica también. El Señor resucitó, hermano, y esta es la base de la fe cristiana. ¿Sí sabe usted que si no hay resurrección no hay nada? Si la resurrección se cae, y es por eso que la han atacado muchísimos a través de la historia, si no hay resurrección no hay Cristo, no hay salvación. Hagan de cuenta que la resurrección es el sello de nuestra salvación. Todo lo que Él dijo se selló, quedó cumplido al momento que Él se levantó de los muertos. Entonces ya el Señor se levantó, obró nuestra salvación a través de la resurrección. Hermano, Él no pudo haber salido por sí mismo, como muchos a través del tiempo han atacado. No, es que nada más se desmayó en la cruz y cuando entró a la tumba fría despertó. Y un soldado romano dormido quería decir muerte para él. No podían dormirse, era muerte, menos romper sellos. O sea que Jesús despertó del desmayo,
todo herido, todo molido, como estaba súper débil sin haber comido, empujó una piedra pesadísima, la quitó de allí, derrotó a todos los guardias y se fue caminando bien tranquilo. Eso es falso completamente. Que los discípulos se robaron el cuerpo, eso es falso. Los discípulos, ¿dónde estaban? Salieron corriendo cuando vieron garrotes y antorchas y ya no los volvieron a ver. Salieron corriendo de temor. ¿Cómo podían ellos, unos labradores, pescadores súper sencillos, hacer frente a la guardia romana con todo su equipo para la batalla, para la guerra? ¿Cómo podían ellos derrotarlos? Y luego todos humillados, mandarlos allá con el sumo sacerdote y decirle: te tenemos que decir cosas que pasaron allá. Y le dieron dinero a los soldados y les dijeron: no digan nada, nosotros los vamos a proteger. Digan que se lo robaron los discípulos. Entonces es el dicho que corrió en aquellos días según la Biblia. Pero hermanos, el Señor se levantó, los ángeles quitaron la piedra que estaba en la puerta de la tumba. Los ángeles la quitaron, pero el Señor ya no estaba ahí. Cuando Él aparece, las mujeres llorando, y una de ellas, pensando que era el jardinero, le dice: el Señor, ¿por qué lloras? Y ella dice: es que se llevaron el cuerpo del Señor y no sé dónde lo pusieron. Y si tú lo sabes, dime. Y el Señor le dice: María. Y en ese momento reconoció la voz, abrió los ojos bien y lo reconoció a él y le dice: Raboni, maestro. Y él le dice: no me toques, todavía no subo a mi Padre, pero ve y anuncia todo lo que acabo de hacer. Ella corre, anuncia, el Señor se aparece a 12 en Emaús, los ve otra vez allá en el mar, se vuelve a juntar con ellos cuando es subido en Betania, y les da la gran comisión, hermanos, y el Señor entonces resucitó en aquel domingo. A través de los siglos, el saludo más usado en el mundo cristiano es: el Señor ha resucitado. Y la respuesta es: ha resucitado en verdad. Un domingo como hoy, ese es el saludo. Y mire, Dios tuvo cuidado de cada uno, aún hasta el último momento. ¿Se acuerdan cómo Pedro lo negó 3 veces? Pedro lo negó 3 veces. Y aquí en la Biblia, en Juan 21 del 15 al 17, es bien interesante cuando le dice Simón Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde: te amo. Pero bien interesante, hermano, que la Biblia dice, usando la palabra ágape, le dice el Señor: agápasme, me amo, me amas. Y dice Pedro: filosé, o sea, te amo con amor filial. Filosé, le contesta. El Señor le dice: agápasme, y él dice: filosé. Entonces, está bien, ahí lo deja el Señor. La segunda vez: Pedro, agápasme, y dice Pedro: filosé. Otra vez igual, y así lo deja el Señor. La tercera vez, hermano, le dice Simón: filesme. Y dice Pedro: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo con amor filial. Ya no se atrevió a decir: voy a morir hasta la muerte contigo. Ya no se atrevió a decir: contigo a donde tú vayas yo voy a ir. Ya no se atrevió a usar la palabra ágape, usó la palabra filo, como amigo. Entonces, y Pedro se entristeció en gran manera. Chéquenlo ahí en la Biblia, hermano, 21, 15 al 17. Pedro se entristeció de que Jesús la tercera vez ya no usó la palabra ágape, usó la palabra filos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 3 veces. ¿No serán las 3 veces que Pedro lo negó, hermano? Y el Señor dándole 3 oportunidades, 3 negaciones, 3 oportunidades, para que él se recuperara en su fe,
en su amor con él. Le dice: me amas, y Pedro, con toda honestidad, con toda sinceridad, le dice: te aprecio. Me amas, te aprecio. Me aprecias, te aprecio. Y se entristeció mucho. Entonces, hermano, el Señor le dio oportunidad de recuperar la negación que le había hecho al Señor en eso. Entonces, cabe recordar, tal vez lo publique por escrito, hermano, de la costumbre del sudario puesto aparte, Juan 20, del 6 al 7, que entraron y vieron la mortaja, la sábana que compró José de Arimatea para envolverlo, los lienzos envueltos en un lugar y la toalla de la cara, el sudario, puesto en un lugar aparte. Y se sabe que la costumbre en aquellos días era que cuando el amo se sentaba a la mesa a comer, el joven, principalmente esclavo, que servía la mesa y tenía todo preparado, y se apartaba donde no se pudiera ver, pero él estaba viendo bien lo que pasaba. Si el maestro, el amo, se levantaba y tomaba la toalla y la arrojaba sobre los platos, se limpiaba las manos, su barba, y la aventaba sobre los platos, entonces quiere decir: ya terminé. Y era la señal para que recogieran la mesa. Pero si el amo se levantara por alguna razón y doblara la toalla y la pusiera a un lado, quiere decir: voy a volver. Y nadie debería de tocar los platos, porque él iba a continuar, iba a regresar a continuar con su comida. ¿Será eso porque el Señor guardó el sudario, la cara de la toalla, que así le decían, en un lugar aparte, bien doblada y acomodada en un lugar aparte, como diciendo: no he terminado, voy a volver, voy a volver? Entonces el Señor es grande, hermanos. Hoy obró la resurrección. Es un día memorable, un día muy bueno, donde debemos de celebrarla, hermano. Y las iglesias, cuando pueden, cuando podían, alrededor del mundo, en la mañana antes de salir el sol, se juntaban y celebraban la resurrección del Señor en un domingo así. Entonces debemos de recordar la resurrección y agradecer al Señor todo lo que Él hizo por nosotros. Dios los bendiga, hermanos.